Muy bien, pues vamos a hablar ahora del marco jurídico para la protección de los bosques. Lo primero que hay que decir en relación a los bosques es que los bosques son de enorme importancia para la vida en la Tierra, ¿no? Y además de esto se trata de ecosistemas que tienen un gran valor económico, cultural y social. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los bosques? Bueno, pues la FAO los ha definido y ha dicho que se consideran bosques las tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cobertura de copa superior al 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. Y no incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano. Hay varias definiciones de estas a nivel internacional de qué son los bosques, pero lo que también tenemos que tener muy claro es que los bosques a día de hoy ya se ha reconocido que brindan a las sociedades muchos servicios ambientales, muchos servicios ecosistémicos y bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Como madera, alimentos, combustible, forraje, productos no maderables, alojamiento, contribuyen a la conservación del suelo, del aire, del agua, previenen la degradación de las tierras y la desertificación, reducen el riesgo de inundaciones y desprendimiento de tierras, saludes, sequías, tormentas de polvo, tormentas de arena y otros desastres naturales, contribuyen a la mitigación del cambio climático, contribuyen a la adaptación al cambio climático y contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Hay muchísimas categorías de bosques, hay muchísimas clasificaciones, ¿no? Hay bosques de bambú, de manglar, bosques temporalmente sin cubierta de árboles, bosques primarios, en fin, hay muchísimas clasificaciones, insisto, de los bosques. Y son muchas también las amenazas a las cuales se enfrentan los bosques, ¿no? Sobre todo la deforestación, la degradación forestal, lo cual está ocasionado en gran medida por la demanda de madera, combustible, alimentos y fibras. Además, hay muchísima tala ilegal todavía en el mundo, contaminación, incendios, vendavales, tormentas, especies exóticas invasoras, plagas, efectos del cambio climático, etc. En materia de bosques sí que existe un marco jurídico internacional para la protección de los bosques, precisamente por esta gran importancia, ¿no?, que tienen a nivel internacional. Y bueno, en este sentido les menciono que en el año 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, se intentó primero negociar un tratado internacional en materia de bosques, pero había tantísimos intereses encontrados y posturas tan diferentes entre los países, sobre todo entre los países desarrollados y los países menos desarrollados, que no se llegó a un acuerdo. Y entonces lo que sí se adoptó fue un instrumento de soft law, que es la declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo de los bosques de todo tipo. El tema de los bosques digamos, adquirido mayor importancia todavía desde, yo creo que desde el protocolo de Kioto, o sea, ha adquirido mayor importancia la protección de los bosques desde que se ha reconocido, digamos, la aportación que estos tienen en materia de cambio climático. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les decía que los bosques no solamente ayudan a la adaptación al cambio climático, sino también a la mitigación de emisiones, ¿okay? Por ser sumideros de carbono? En el año 2015 se adoptó un acuerdo internacional de bosques, el cual está en vigor todavía y que reafirma esos principios que ya se habían adoptado años antes en la materia. Ahora, en México, ¿cuál es ese marco jurídico para la protección de los bosques? Bueno, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la distribución de competencias en materia de bosques está determinada o se encuentra dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Y hay competencias, como en todos los aspectos ambientales, de la Federación, de los estados y de los municipios. No vamos a ver todas las competencias, cada una de esas competencias, pero las tienen en la LGPA. Las pueden consultar muy fácilmente en la LGPA. Simplemente saber que los 3 niveles de gobierno tienen competencia en esta materia. También les comento o les menciono que en materia de bosques existen diversos instrumentos de política nacional forestal que están en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Los más importantes son la planeación del desarrollo forestal, el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, la zonificación forestal, el Registro Forestal Nacional, por supuesto las normas oficiales mexicanas en materia forestal y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Que sepan que hay unidades de manejo forestal y que es la Comisión Nacional Forestal el órgano administrativo que debe delimitar esas unidades con base en lo que dice el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Existen también certificaciones forestales como medios para acreditar el adecuado manejo forestal. Y existen también las auditorías técnicas preventivas como instrumentos importantes también, que es la evaluación que realiza el personal autorizado para promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo, estudios técnicos en ejecución y demás actos previstos en la ley y en el reglamento. Pueden ser realizadas por la Comisión Nacional Forestal o bien por terceros autorizados y acreditados. Existen también delitos en materia forestal, delitos federales en materia forestal. Por ejemplo, el traficar con recursos forestales es un delito. Y hay otras conductas, ¿no? Todas ellas en el Código Penal Federal. A nivel estatal, en los códigos penales estatales también hay delitos relacionados con el tema forestal, obviamente relacionados con las competencias estatales en materia forestal. Por ejemplo, el artículo 219, fracción 9 del Código Penal del Estado de Veracruz, que dice: se impondrán de 1 a 6 años de prisión y multa de 300 a 500 días de salario a quien, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de previsión o de seguridad adecuadas, ocasione incendios en bosques, por ejemplo. ¿Okay? Y muy relacionado con el tema forestal, y digo muy relacionado porque la regulación se hace conjuntamente, está el asunto de los suelos, ¿okay? Está muy relacionado con los bosques, ¿no? ¿Cómo se han definido los suelos? Bueno, se han definido por parte de la FAO. En la Carta Mundial de los Suelos de la FAO se dice: es un medio, dice, el suelo es un medio vivo y dinámico que permite la existencia de la vida vegetal y animal y constituye una entidad en sí mismo. O sea, los suelos tienen entidad por sí mismos, ¿no? Son fundamentales para la alimentación y también brindan muchos servicios ecosistémicos. Las principales amenazas a las que se encuentran expuestos los suelos son la erosión, abonos químicos y pesticidas, residuos tóxicos y peligrosos, urbanización, obras de ingeniería civil e incendios. Y el marco jurídico para la protección de los suelos en México lo encontramos en la LGEPA, básicamente en la LGEPA,
En la LEGEPA, el instrumento fundamental para la protección de los suelos es otra vez el ordenamiento ecológico del territorio. Porque el ordenamiento ecológico del territorio regula los usos del suelo. Importante, los municipios son los que tienen facultades para, ojo, controlar, vigilar y hacer cambios en los usos de suelo. Es quizá una de las atribuciones, facultades o competencias más importantes del municipio. ¿Ok? Salvo si son suelos forestales. Cuando hablamos de suelos forestales, la competencia la tiene la Federación. Entonces, el tema del uso del suelo, cambio de uso de suelo, tiene una importancia enorme, porque además hay conductas relacionadas con esto que también constituyen delitos. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? También es importante mencionar que además del ordenamiento ecológico del territorio, en las áreas naturales protegidas también se deben considerar criterios tendentes a la protección de los suelos. Y hay algunas categorías de áreas naturales protegidas, como son las áreas de protección de recursos naturales, que están especialmente diseñadas para la protección de los suelos. Bien. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es la que se aplica para bosques, se aplica también para los suelos forestales. Les dedica especial atención a los suelos. Y en el Inventario Nacional Forestal que les mencionaba hace un momento, ese inventario también hace referencia a los suelos. De hecho, los suelos de los terrenos forestales se consideran recursos forestales no maderables y por lo tanto se les aplica el mismo régimen jurídico. O sea, es lo mismo llevarse de un bosque madera que trozos de suelo. ¿Ok? Se tienen el mismo régimen jurídico. Existen competencias federales, estatales y municipales en materia de suelos. Existen normas oficiales mexicanas, que lo que buscan básicamente esas normas oficiales mexicanas es regular los contaminantes que pueden ir a parar al suelo. Y en términos generales, bueno, haciendo el comentario que ya les había hecho antes de que existen delitos o existen conductas que constituyen delitos y que están relacionadas con los suelos. Pero bueno, acá, a grandes rasgos, ese es el marco jurídico para la protección de los suelos en el país.